Hola a todos, ¿hace un poco de química? Hoy vamos a hablar de las reacciones químicas. Y para ello lo primero que vamos a hacer es recordar la diferencia entre cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos son aquellos en los que no cambia la naturaleza de la sustancia. Es decir, seguimos teniendo las mismas sustancias. Como puede ser, por ejemplo, un cambio de estado o disolver una sustancia en otra. Y los cambios químicos son aquellos en los que sí que se produce un cambio en la naturaleza de la sustancia. Es decir, tenemos unas sustancias iniciales y al final tendremos unas sustancias distintas a esas sustancias iniciales. Como por ejemplo la oxidación del hierro o quemar un papel. ¿Cómo vamos a representar una reacción química? Mediante una ecuación química. Los reactivos van a dar lugar a los productos. La flecha se lee, va a dar lugar, se obtiene, forma, pero nunca se dice igual, porque los reactivos nunca van a ser igual a los productos. Van a ser distintos. Eso es una reacción química, la obtención de sustancias distintas. Los reactivos son las sustancias iniciales y las sustancias finales se van a llamar productos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que se está produciendo una reacción química? Bien, podemos hacer un análisis químico de las sustancias obtenidas, pero eso no siempre es posible. Por lo tanto, tenemos que buscar algún truquito, alguna pista, alguna evidencia que nos indique que ahí se ha producido una reacción química. Como puede ser la formación de un precipitado. Es decir, tenemos dos disoluciones líquidas, las juntamos y vemos que empieza a caer un sólido. A ese sólido se le llama precipitado. Formación de un gas. Aparece un gas cuando, por ejemplo, no hemos llevado ese líquido, esa disolución líquida, hasta ebullición, a que hierva. Un ejemplo muy facilito, echamos una pastilla efervescente en agua. Se empieza a producir un burbujeo. O echamos bicarbonato en vinagre. Vemos que empieza a producirse un burbujeo. Cambios de color. Como por ejemplo esa manzana cuando se oxida en contacto con el aire. O la oxidación de cualquier metal. O cuando, por ejemplo, cocinamos. Echar un filete a la sartén y le damos varias vueltecitas, vemos que el color me va a cambiar, se está haciendo ese filete, se está produciendo una reacción química. O intercambio de energía con el exterior. Ese intercambio de energía va a poder ser de dos formas, o en forma de calor, una combustión, que encender una estufa de butano, ese butano se quema con el oxígeno del aire y libera mucha energía. Cuando hacemos una barbacoa y quemamos el carbón o quemamos la leña, la quema de ese carbón o la quema de esa leña produce mucha energía. Es una reacción química. O esa liberación de energía puede ser también en forma de luz, como las barritas fosforescentes cuando las partimos para que se mezclen las sustancias que hay en su interior y en ese proceso se emite luz. ¿Qué ocurre en una reacción química a nivel de los átomos? Bueno, es una cosa que ya conocemos de otras lecciones, de otros vídeos. Bueno, recordemos primero qué era el principio de conservación de la masa, o qué nos dice el principio de conservación de la masa. Que en una reacción química, la masa de los reactivos, la masa de las sustancias iniciales, va a ser igual a la masa de las sustancias finales, o sea, la masa de los productos. La masa se mantiene constante. ¿Y eso por qué es? ¿Eso a qué es debido? Bueno, muy sencillo. A que en una reacción química lo que vamos a tener es que se rompen unos enlaces y se forman unos nuevos enlaces, pero con los mismos átomos. Es decir, los átomos en una reacción química se reordenan, se distribuyen de manera distinta, pero son los mismos átomos, por lo tanto es la misma masa. Bien, pues eso es lo que ocurre en una reacción química, que se reordenan los átomos. Y como ejemplos de reacciones vamos a hablar de dos de ellas. Las reacciones de síntesis son aquellas en las que a partir de varios reactivos, de varias sustancias iniciales,
vamos a obtener un único producto, como puede ser, por ejemplo, la oxidación del hierro. El hierro, en contacto con el oxígeno del aire, va a dar lugar al óxido de hierro. Y las reacciones de descomposición son justo al revés que las anteriores. A partir de un único reactivo se va a obtener varios productos, como por ejemplo puede ser la reacción de descomposición mediante la electrólisis del agua. Si al agua le aplicamos corriente eléctrica, vamos a poder separar, vamos a poder romper ese agua en hidrógeno y oxígeno, en hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.